Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis online gratuita. Última conferencia del año 2020. Hoy o después de esta conferencia realizaremos un periodo de vacaciones y volveremos después de las fiestas navideñas. Buenas noches, yo les hablo desde Madrid, España, concretamente desde la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que es la escuela de formación en la que diversos psicoanalistas pueden desarrollar su carrera académica y sus estudios en psicoanálisis. Así que si están interesados en el desarrollo de su capacidad analítica y de esa función, esa posibilidad de producirse como psicoanalista, puede visitar, si lo desea, la página web de la escuela Grupo Cero, donde le informarán acerca de todos los requisitos y de los planes de estudios existentes. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y realizo estas conferencias de psicoanálisis online gratuitas para la difusión del psicoanálisis, para hacer llegar este instrumento científico, terapéutico, pedagógico, saludable para la vida de los seres humanos, hacerlo llegar a todos los lugares, servir de vehículo para este significante que es el inconsciente, para que todos ustedes puedan ser tocados. Buenas noches, Karina Pereira, bienvenida a la última clase del año, a la última conferencia de psicoanálisis del año. Después de esta ya estaremos en el 2021, pero continuaremos nuestra labor difundiendo el psicoanálisis. Después, cualquiera de ustedes que desee psicoanalizarse, comenzar un proceso psicoanalítico conmigo, pueden comunicarse tranquilamente a través de la página web www.virginiabaldominos.com, que estaré encantada de servirles de escucha psicoanalítica para que ustedes se puedan psicoanalizar. Bien, hoy vamos a hablar de un texto de Sigmund Freud que fue publicado en el año 1919 y que nuestro programa de estudio se encuentra precisamente después del problema económico del masoquismo que tuvimos oportunidad de estudiar en la conferencia pasada. Pegan a un niño es un texto de 1919 y que Freud lo va a subtitular como Aportación al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales. Vamos a intentar llegar al origen, a la génesis de la perversión sexual. Y vamos a ver cómo esa génesis se encuentra a la base también de la constitución normal adulta, la constitución psíquica normal. El psicoanálisis, como siempre, nos muestra que entre lo normal y lo patológico hay una diferencia de cantidad, pero que, cuidado, que somos los mismos sujetos psíquicos los que nos enfermamos, somos los mismos sujetos psíquicos los que destruimos a los demás o las relaciones o nos autodestruimos, que los mismos sujetos psíquicos capaces de sublimar, de producir una obra de arte, un cuadro, un poema, un proyecto social, amor, una familia. Somos los mismos sujetos psíquicos. Entonces vamos a ver cómo la perversión se encuentra también a la base de las personalidades normales. ¿Y cómo nos va a adentrar Freud en este tema de la génesis o el origen de las perversiones sexuales? Bueno, a través de una fantasía.
María González, buenas noches María. A través de una fantasía, vamos a partir de una fantasía consciente de algunos pacientes en análisis que coincidían en que tenían esta fantasía y vamos a viajar por el proceso psicoanalítico, el método de trabajo del psicoanálisis, el método de interpretación, hasta llegar a descubrir el sentido inconsciente de esa fantasía, ¿no? El sustento inconsciente, la base, el origen de esa fantasía, origen que se encuentra a la base de esa constitución psíquica perversa, podríamos decir, que se manifiesta en las perversiones sexuales, pero que está reprimida en otras patologías como la neurosis obsesiva o incluso la histeria. Bien, entonces Freud nos va a mostrar el caso de estos pacientes, que cada uno de ellos había llegado al análisis por motivos diferentes. Algunos eran neuróticos obsesivos, uno muy grave, otro menos grave y era más accesible al tratamiento, otro ni siquiera era neurótico obsesivo, tenía rasgos obsesivos, había una franca histeria, dice Freud, una clarísima histeria, y luego había otros pues que iban pues porque tenía indecisión ante la vida, no podía elegir, ¿no? Bueno, diferentes motivos, diferentes personas en análisis, diferentes sujetos o psicoanalizando, personas que habían decidido a psicoanalizarse, coincidían en una fantasía que contaban en su psicoanálisis. Gina Mim, buenas tardes. Virginia, buenas tardes Gina. María de Jesús, Saicedo Valencia, hola Virginia, muchas gracias por tus conferencias, feliz Navidad y Año Nuevo. Feliz Navidad para todos, que después de esta conferencia nos vamos de vacaciones. Así que aprovechen para realizar sus preguntas y para solicitar horas si quieren comenzar su proceso psicoanalítico. Muy bien, entonces, ¿cuál era esta fantasía que presentaban estas personas en su análisis? La fantasía era la de que presenciaban, veían que pegaban a un niño. En su fantasía ellos ven que pegan a un niño. Y además, otra característica de este factor común en todos estos pacientes es que sentían placer con esa fantasía. Y que por eso, porque sentían placer con esa fantasía se repetía en ellos. Había aparecido repetidamente a lo largo de sus vidas e incluso se seguía repitiendo en este momento del psicoanálisis de estos pacientes. Entonces, otro rasgo característico es que cuando terminan de fantasear con eso, de que pegan a un niño, suelen satisfacer sus impulsos sexuales mediante la masturbación. Se masturban después de esa fantasía. Que al principio apareció como algo voluntario, algo que el sujeto hacía voluntariamente, pero que acabó por tomar un carácter un poco obsesivo, o muy obsesivo, en algunos casos, ¿no? Lo importante es que toma un carácter obsesivo. Cuando el paciente en su psicoanálisis llega a este punto de confesar su fantasía, de hablar sobre ella, ¿no? De confesársela, de hablar en voz alta de eso, dice que resultaba violento para estos pacientes, que no podían determinar, no podían decir claramente cuándo surgió por primera vez esa fantasía, no estaba claro. Y además, la investigación psicoanalítica, es decir, el psicoanálisis, el avance normal del psicoanálisis, tropieza con una gran resistencia a la hora de comunicarla, que normalmente aparece acompañada de vergüenza, le da vergüenza al paciente contar eso, y culpa. Llama la atención porque es más intensa la vergüenza o la culpa cuando trata de hablar de esta fantasía que cuando habla de otros sucesos o recuerdos de su vida infantil. Entonces, las primeras fantasías de este tipo de carácter, ¿no?, de que pegan a un niño,
ellos dicen que surgen antes de los 5 o 6 años. Cuando además el niño, esto es el paciente adulto que nos lo cuenta en su psicoanálisis, ¿no? Habla de esto en su psicoanálisis, que cuando además en la escuela vio cómo se pegaba a algún niño, como un suceso real, eso despertaba su fantasía esa de que pegan a un niño, o incluso la intensificaban, modificando su contenido de un modo singular. Ahora ya no era pegan a un niño, sino pegaban a muchos niños. Cuando tuvo esa oportunidad de ver en el colegio una situación parecida a la de su fantasía. La influencia de la escuela es muy clara en estos pacientes, habla de eso, pero siempre se comprueba en el psicoanálisis que la fantasía pegan a un niño ya existía con anterioridad de estas influencias escolares tempranas, era anterior. Después del colegio también hubo otra serie de experiencias que pudieron despertar esas fantasías de pegar a un niño. Por ejemplo, las lecturas, ciertas lecturas de la biblioteca rosa, dice Freud, o novelas del tipo La cabaña del tío Tom, ¿no? Donde había escenas de ese tipo. Y además, esa fantasía también se vio intensificada en el sentido de que el niño empezó a imaginar o inventar situaciones o instituciones en las cuales los niños eran maltratados o castigados por su mala conducta o por sus vicios, ¿no? O sea, todo eso iba enriqueciendo o despertando, ampliando esa fantasía inicial, pegan a un niño. Entonces, la fantasía pegan a un niño iba acompañada de placer y culminaba, como hemos dicho, en ese acto de satisfacción autoerótico. Pero si el paciente cuenta que si veía en la realidad pegar a un niño alguna vez, realmente eso no le producía ese mismo placer. Ver escenas reales de ese tipo le producían sentimientos tumultuosos y probablemente mixtos de repulsa hacia eso que estaba viendo, hacia esa escena violenta. Sin embargo, cuando fantaseaba con que pegaban a un niño, eso le producía placer sexual. Y después, además, dice que en las fantasías más refinadas que se fueron construyendo posteriormente a lo largo de su vida, incluso podía ser un requisito necesario que ese niño que estaba siendo castigado o pegado en la fantasía no sufriese daños serios. Los pacientes que comunicaban estas fantasías raramente habían sido castigados en su infancia, no eran personas que hubieran sido educadas a golpes, precisamente, ¿no? Aunque los padres, por supuesto, hubiesen participado, intervenido en las típicas peleas entre los hermanos o entre los camaradas de juego, pero no eran personas que hubieran sido especialmente maltratadas por los padres. Entonces, en esas fantasías más simples se va a fijar Freud, en esa fantasía primera, esa de pegan a un niño, esa que no estaba adornada, que no tenía relación con las impresiones escolares ya o con las lecturas, sino esa primera fantasía, la que surgió primeramente en ese sujeto. Entonces ahí, el psicoanálisis, Freud se va a hacer ciertas preguntas cuando le comunican todos esos pacientes esa misma fantasía, ¿no? ¿Quién era el niño maltratado? ¿Es el sujeto, el sujeto mismo, el paciente? ¿Es también es el niño de la fantasía? ¿O es el sujeto el que tiene la fantasía y el niño es otro, distinto? ¿Quién era el que maltrataba al niño en la fantasía? ¿Es una persona adulta? ¿Quién? ¿Qué persona adulta? ¿O imaginaba el niño ser el mismo el que golpeaba a otro? Todas esas preguntas, cuando se las formulaban a los pacientes, decían, no sé, pegaban a un niño. A ver, Carlo
dice, ¿cómo se aplica el psicoanálisis en la vida cotidiana? Bueno, eso es motivo de otra conferencia. Hoy intento mostraros cómo existe la realidad psíquica. Y que es diferente de la realidad material. ¿Cómo se aplica el psicoanálisis a la vida cotidiana? Actuando sobre la realidad psíquica del paciente, sobre nuestra realidad psíquica, actuando sobre mi realidad psíquica, el psicoanálisis, me permite ser otra en mi vida cotidiana. Me permite tener relaciones sanas con las personas. Me permite escuchar al otro. Me permite aceptar que el otro es diferente a mí y tolerar esa diferencia. Me permite aceptarme como un ser humano mortal, con falta. Me permite desear y poner mi energía psíquica en eso que deseo. Trabajar para mi deseo. Construir un camino personal. Una identidad. Una fuerza. Buenas noches, Sergio Macúes. Bueno, y todavía no te he dicho todas las aplicaciones a la vida cotidiana. Aldo Rick, muchas gracias por transmitirnos el conocimiento en psicoanálisis. Es muy valioso, lo sé que es muy valioso. Por eso voy a cobrar cuando vengáis a psicoanalizaros. Bueno, mejor dicho, tendréis que pagar por vuestro psicoanálisis para llevaros vuestros resultados. Bueno, todas estas... Nancy Urtubia, hola Virginia, buenas tardes, gracias por este entre paréntesis. Bueno, entonces todos ellos decían, no sé, pegaban a un niño, no sabían responder a todas estas preguntas que surgían en torno a esa fantasía. Con respecto al sexo del niño maltratado, ¿de qué sexo era ese niño al que pegan? Siempre las respuestas eran siempre niños o siempre niñas, o la más frecuente era no lo sé o es igual. Lo que interesaba al investigador, es decir, lo que le interesaba a Freud en ese momento, que era ver si existía una relación constante entre el sujeto que maltrataba y el sujeto que era maltratado, nunca lo encontraba Freud, esa relación constante. Y además, a veces, al contenido de la fantasía se le agregaba algún detalle característico, como que el niño era golpeado en el trasero desnudo, ¿no? En el culo. A veces se adornaba así la fantasía, con rasgos característicos. Así que, llegados a este punto de la fantasía, a esto primero que manifiestan estos pacientes que cuentan sobre esa fantasía, todavía no podemos decir si el placer que obtiene el paciente con esa fantasía que le lleva a masturbarse, si es un placer sádico o un placer masoquista. Todavía no lo sabemos, porque no sabemos qué lugar ocupa el sujeto en esa fantasía, en esa representación, en ese esquema. Bueno, tal fantasía, esa fantasía que ha sido emergida, que ha nacido en una temprana época infantil y que ha sido conservada después a lo largo de la vida de esa persona para la satisfacción autoerótica, ¿no? Es decir, sin otro, hemos dicho que se le llevaba a masturbarse. Bueno, esa fantasía
la vamos a considerar que es un signo primario de perversión. Un signo primario de perversión. Bueno, para los que habéis hecho los cursos de sexualidad, sexualidad humana, psicoanálisis de la sexualidad o la sexualidad en psicoanálisis, diversos cursos que en la universidad estamos realizando, en la UNED, o también estamos realizando a través de nuestros canales de YouTube, o a los que sois alumnos de la escuela, por supuesto. Bueno, diversos cursos sobre sexualidad. Hemos estudiado los 3 ensayos para una teoría sexual, donde Freud ya nos explica cómo la sexualidad humana es muy compleja, en el sentido de que es producto del paso por el complejo de Edipo. Es el producto de ese paso por la máquina que nos hace humanos, hombres y mujeres, con feminidad, masculinidad, paternidad, maternidad, padre, madre, hombre, mujer, ¿no? Y eso ya es el producto de una complejidad, del paso por un proceso complejo de humanización. Pero también ahí nos explica cómo la sexualidad adulta también es una complejidad, en el sentido de que va a ser el resultado final de la síntesis de una serie de componentes sexuales parciales, que tienen su origen en los primeros impulsos instintivos de la infancia, y cómo el progreso psíquico va a consistir en esa sintetización de esos impulsos parciales, sexuales, incluso agresivos, para llegar a culminar a la sexualidad adulta genital, masculina y femenina, y el encuentro con un objeto sexual en el acto del coito. Pero eso ya es sexualidad adulta. Tenemos sexualidad desde que nacemos. Hay una fase de sexualidad infantil, ¿no?, que pasa por una serie de etapas: oral, anal, fálica, periodo de latencia, ¿no? Y tendríamos que ubicar antes del periodo de latencia el complejo de Edipo, y después ya la sexualidad adulta, la fase genital, a partir de la pubertad, de la adolescencia, que es cuando la sexualidad se va a poner al servicio de la reproducción, ¿no? Bueno, pero en esa sexualidad infantil también han pasado cosas muy importantes para nuestro psiquismo, cosas muy importantes para nuestro carácter pulsional, somos seres pulsionales, somos sujetos pulsionales, ¿no? Que no somos racionales, como pensaba el racionalismo. No, somos pura pulsión, ¿no? Que sí, por supuesto hay otras funciones, hay funciones secundarias del aparato psíquico que contribuyen a esa modulación y a esa domesticación de los instintos más primarios, el impulso instintivo primario de funcionamiento del aparato, pero no desaparece, ¿no? Es el motor del aparato psíquico, es la energía de la máquina. Otra cosa es cómo uno se ha quedado posicionado en ese proceso de humanización y de salida a lo social, de salida al mundo, psíquicamente, que le lleva pues a darse contra las paredes, ¿no? A chocarse. Cada vez que intenta salir al mundo va con su personalidad infantil y se va chocando, ¿no? Eso es otra cuestión, pero es esa misma fuerza, es con la misma fuerza que podría ponerla en la realidad y hacer su sueño realidad, o trabajar para su deseo. Pues con esa misma fuerza se va chocando con el mundo, ¿no? No encuentra por dónde salir de la vagina de su madre, es en realidad, ¿no? No encuentra el camino. Bueno, es porque hay que construirlo, señoras y señores. Bueno, pero en esa posición, en esa salida al mundo, en ese paso por el complejo de Edipo, una posibilidad es la perversión. Y vamos a ver cómo contribuye esto que estamos viendo, partiendo del estudio de esta fantasía, al origen de la perversión en la constitución psíquica humana, y después en la constitución psíquica particular
de cada fulano, de tal, ¿no? Bueno, pues resulta que en el caso que estamos hablando hoy de esta fantasía, Sergio Macuel dice: me encantaría que en los cursos de la UNED, de la Facultad de Psicología, hubiera más psicoanálisis. Bueno, es que estamos la profesora Elena Trujillo y yo, bueno, la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero está haciendo cursos de psicoanálisis en la UNED. Así que, Sergio, te puedes apuntar a ellos. Ahora acabamos de terminar, en diciembre, ahora por las vacaciones, pero volvemos en febrero con nuevos cursos. Y concretamente de sexualidad. Así que, Sergio, creo que te encantará realizarlos. Y además tienes tus créditos y tus cuestiones académicas, compensaciones académicas, ¿no?, de hacer esos cursos. Bueno, entonces hay uno de esos componentes de la sexualidad infantil que se adelanta a lo que es el proceso de desarrollo, de evolución, ¿no?, de la libido. Se adelanta, ¿vale? Se habría anticipado a los demás, se habría hecho prematuramente independiente y se habría fijado a una de esas fases, a una fase adelantada por el sujeto, el niño, su desarrollo sexual tendría que pasar, ¿no?, y producirse por una construcción, ¿no?, pasar de la sexualidad oral a la sexualidad anal, a la fase anal de la sexualidad, sin perder la oralidad, porque la oralidad ya va a permanecer, todo lo que se va adquiriendo en ese proceso de constitución permanece, pero la energía psíquica va a ir pasando de una fase a otra. Así primero el niño construye la boca, después va a construir la capacidad de control de esfínteres, ¿no? Más tarde va a hacer atribuciones a todos los objetos, de que todos los objetos tienen falo, animados o inanimados, pero después ya va a tener que poder diferenciarse de una mesa, de un tren, de una puerta, ¿no?, identificarse como un propiamente humano. Pero para eso va a tener que aceptar ciertas leyes, ¿no? La ley de interdicción del incesto, va a tener que renunciar a los padres, ¿no? Toda esa complejidad que acontece en el complejo de Edipo. Dice Galicia: felices fiestas y gracias por compartir sus conocimientos, y que durante este confinamiento tuvimos la oportunidad de convertirlo en un proyecto de crecimiento. Exactamente, muy bien, Galicia, muy bien. Tuvimos la oportunidad de convertirlo. Nos dieron la oportunidad, ¿no? Es verdad, la oportunidad, pero nosotros hicimos el trabajo para convertirlo, para lo que podría haber sido síntoma, enfermedad, locura, como le ha pasado a muchas personas, depresión. Nosotros hicimos una oportunidad de crecimiento, estuvimos creciendo durante el confinamiento. Con la misma energía que hubiéramos hecho una cosa, fue una decisión. Porque quizá la oportunidad se haya presentado a más personas, pero no todos tomaron la decisión de hacerlo. Estamos implicados en lo que nos pasa, ¿no? Bueno, entonces uno de los componentes de la función sexual se ha anticipado, se ha ido a una fase por delante, digamos, se habría hecho prematuramente independiente y se habría fijado, escapando entonces así esos procesos evolutivos ulteriores, sintetizadores, que llevan todas esas componentes de la libido, de la energía sexual, hacia la genitalidad. Uno se ha escapado y se ha quedado en otra, va por libre, ¿no?, dando testimonio de una constitución especial, anormal del individuo. Esa perversión infantil no tiene por qué perdurar obligatoriamente a lo largo de toda la vida. Puede ser después reprimida, ¿no? Hubo una perversión infantil, pero luego en ese momento de represión de la sexualidad infantil y para pasar el periodo de latencia, eso quedó reprimido, quedó inconsciente y ya está, ¿no? O
pudo ser sustituida por un síntoma, ¿vale? No solo se reprimió, sino que además se hizo síntoma, porque la pulsión, porque esa sexualidad infantil persistió en su intento de expresarse, a pesar de que el sujeto lo reprimió. Y en ese intento de expresarse, en lucha con la fuerza de la represión, encontró una forma sustitutiva de expresarse, que es el síntoma, donde la sexualidad, esa perversión infantil, sigue satisfaciéndose, sigue gozando de esa manera infantil en el síntoma la persona, ¿no? O también puede ser que esa perversión infantil sea transmutada por sublimación, y aquí viene la opción más interesante a mi parecer, ¿no? Más civilizada, más progresada, en el sentido de que con esa misma energía se puede sublimar, ¿no? Dice Freud que quizá la sublimación nace de un proceso especial que la represión obstruye, es decir, porque uno si quiere bailar no puede, o quiere cantar y no puede, desearía ser pintor o escritor o progresar en su trabajo y no puede, ¿no? Pues porque esa capacidad de sublimación que todo sujeto psíquico tiene o posee puede estar obstruida por la represión que ha hecho esa persona. No puede sublimar. Por eso en nuestro lema, si quiere y no puede, comience su psicoanálisis. Va a recuperar usted o va a producir por primera vez esa capacidad para sublimar, para con esa energía psíquica de lo reprimido hacer algo sublime, de lo que otros se van a beneficiar. No solo usted, y además de manera patológica, de manera enfermiza, sino otros se van a beneficiar, y eso va a tener un efecto de transformación de la realidad. Bueno, pero esto no es el psicoanálisis el primero en decirlo, ¿eh? Ya Binet refirió las aberraciones de la edad madura, las perversiones sexuales de los adultos, a ciertas impresiones infantiles. Pero claro, se sorprendían porque veían que esas impresiones infantiles, pues que parecía que eran hechos insignificantes, que eran tonterías, que no entendían que esas impresiones infantiles tuvieran la fuerza traumática suficiente como para poder producir una perversión sexual, ¿no? En el adulto. No entendían que eran cosas... ¿Por qué? No entendían, no podían explicar por qué esa energía sexual se había quedado fijada a esas impresiones. Claro. Que podemos pensar que fueron ocasiones casuales, como pasaba en el fetichismo, que ya lo vimos, ¿no? De cómo se había quedado el fetichista fijado en ese punto previo, lo último que vio antes de llegar a descubrir el órgano genital femenino de la madre, ¿no? Antes de llegar a ver la diferencia sexual, lo tapa, no lo ve, se queda en ese punto último, antes de llegar en la media, en la liga, en el zapato. Pero quedó fijado ahí, en esa impresión casual a la que pudieron fijarse esos componentes sexuales anticipados. Si esos componentes sexuales anticipados son los sádicos, son los componentes sádicos de la organización sexual, bueno, pues entonces la represión de esos componentes sádicos va a dar lugar a la neurosis obsesiva. Es decir, la sexualidad del niño se adelantó, se fue a la fase sádico-anal, ¿no? Si no hay represión es perversión, pero si se reprime la perversión, lo hace en lo inconsciente, es neurosis obsesiva, ¿no? Lo hace en lo inconsciente y se defiende de ello, con los rituales, con las obsesiones, ¿no? Porque precisamente es lo que está en juego la neurosis obsesiva, en la tendencia sádica es donde está el peso fundamental, ¿no? La tendencia agresiva, el pulsión de muerte, decíamos también
en conferencias anteriores. Freud va a presentar los resultados derivados de este estudio que nos muestra, se derivan de 6 casos, ¿no? Que eran 4 mujeres y 2 hombres. Bueno, y que como hemos dicho padecían diferentes trastornos, que cada uno llegaba por un motivo de consulta distinto, ¿eh? No es lo importante lo que dice el paciente, sino dónde nos va a llevar eso que empieza a decir. Es una primera manera de llegar al análisis, el motivo de consulta. Es el último efecto del sistema inconsciente, es lo que dice que le pasa, pero nosotros vamos a partir de ahí para reconstruir por medio del método psicoanalítico, por medio de la interpretación psicoanalítica, la historia de deseos de fulano de tal, ¿no? Esa posición, ese origen, el origen inconsciente de su forma de vivir cotidiana, haciendo mención a la pregunta que antes hacía nuestro televidente, ¿no? El origen del comportamiento es inconsciente. La causa, motivo es inconsciente y no sabemos de ello hasta que no lo producimos por interpretación. El inconsciente solamente se puede producir por interpretación, aplicando el método y la técnica, si no, no es aprehensible de otra manera. Podemos saber de los productos del inconsciente en la vida, de los sueños, los síntomas, pero lo padecemos los síntomas, desconocemos. Si alguien te pregunta, ¿no? Dice, ay, sí, me duele mucho, no sé qué, no sé cuándo, pero ¿y por qué te pasa? Pues no lo sé, porque me pasa, ¿no? Pero el psicoanálisis te va a decir por qué te pasa. Va a producir en tu psicoanálisis los motivos de eso, los motivos inconscientes. Bueno. En realidad solo podemos hablar de un psicoanálisis correcto cuando la persona o la labor psicoanalítica permite a la persona suprimir la amnesia que oculta su vida infantil entre los 2 y los 5 años. Sergio Macues dice, ¿en qué fase o etapa del niño se instaura la neurosis obsesiva? En la anal. Hay una regresión a la fase anal, una fijación libidinal que después hace que, pero generalmente son personas que cuando se inician en la adolescencia, en la vida sexual, la genital, tienen un primer encuentro, tienen la oportunidad de, ¿no? de aproximarse, pero ahí o encuentran alguna dificultad o la energía no es suficiente para culminar el encuentro genital y entonces hay una regresión a la fase anal, al goce anal. Y en la fase anal no hay diferencia sexual. Bueno, pero nos va a decir además eso es en la neurosis obsesiva. Pero aquí se va a complejizar mucho todo. Porque también tiene que ver con eso, esta fantasía, ¿no? Con esa posición activa, posición pasiva de la mujer y del hombre, siempre con relación a la figura parental. Es una cosa del complejo parental. La posición del sujeto, la posición femenina del hombre frente al padre, que va a ser la que le va a permitir constituir su feminidad, y también la posición femenina de la mujer frente al padre, al que va a tener que renunciar también, ¿no? a ese objeto amoroso incestuoso. Tendrá que buscar a otros hombres diferentes al padre. Bueno, a veces también frente a esa decepción, ella regresa a una posición más masculina, se intensifica su masculinidad, su sadismo, o cae en una posición neurótica obsesiva, o cae la homosexualidad también. Es decir, amar a la madre solo, ¿no?
Bueno, bueno, entonces es importante, ¿veis? Todos estos contenidos, infantiles, ¿no? Que no son exactamente lo que uno recuerda de su infancia en el psicoanálisis, porque eso ya es un contenido manifiesto, ya está deformado, ya son recuerdos encubridores, sino que después de eso, de lo que uno que recuerda en su análisis, tiene que asociar libremente, hablar libremente, sin censurar, decir lo que le pasa por la cabeza, ¿no? Decir todo lo que se le va ocurriendo. Y en el ejercicio de ese trabajo de asociación libre, de la aplicación de esa técnica, ahí se va a producir la interpretación, ahí se va a producir la verdad inconsciente de lo que sostiene, ¿no? Esa fantasía o ese recuerdo de lo infantil. Esa verdad inconsciente que se produce ya es una producción, no estaba, la persona no es capaz de decirla en voz alta, ¿no? Es inconsciente. Se produce con ese material que no se proporciona el psicoanalizando, hablando libremente, ahí se produce la interpretación, ¿no? Entonces hay una fase de esta fantasía que también se va a producir por interpretación, que es la fase 2. Es decir, va a ir cambiando, se va a ir transformando esa fantasía. A veces varían casi todos sus elementos, su relación con el sujeto, su objeto, su contenido y su significación. Va a ir variando en el proceso de análisis, ¿vale? Desde ese punto de partida, o sea, en realidad lo que nos cuenta el paciente es un punto de partida, no es un punto de llegada. No nos interesa más que para partir de ahí, ¿no? Para dar una significación novedosa a sus recuerdos infantiles. Muy bien. Bueno, entonces Freud primero nos va a exponer cómo van variando esas fantasías, esa fantasía, ese proceso de variación, primero en el grupo de mujeres, que era más numeroso, y después en el caso de los hombres. Entonces, la primera fase de la fantasía de la flagelación en sujetos femeninos responde a una época muy temprana de su vida. Y hay algo siempre que queda indeterminado, como si fuera indiferente, ¿no? Siempre el primer relato de la fantasía es: pegan a un niño, ¿vale? Pero en cambio hay otra cosa que puede determinarse con plena seguridad y siempre en el mismo sentido. El niño maltratado no es nunca el propio sujeto, sino otro. Por lo general, un hermano o hermana menor, cuando los tiene. Pero tampoco se sabe del sexo. Puede ser un hermano o una hermana menor. No nos descubre ninguna relación entre el sexo del sujeto que padece el castigo en la fantasía o el sujeto castigador. Así que no es seguramente de carácter masoquista, porque la persona no es el niño pegado, ¿no? Nos inclinaríamos a considerarla más de carácter sádico. O sea, esta fase anal, la parte sádica, del sádico anal es la fase, ¿no? Es decir, ahí casi el amor es amar a la mamá. En la fase sádico anal es hacer caca para la mamá, hacerle una cagada, una caquita a mamá. Eso es amar a la mamá, porque es darle un regalo que sale de mi cuerpo, que solo se lo doy cuando estoy contento con la mamá, cuando me ha dado lo que yo quería. Entonces el niño le da la caquita a mamá. Bueno, pues en la fase sádica, amar es hacer cagadas al otro, también para la persona que preguntaba por la vida cotidiana.
Cuando vas haciendo cagadas a los demás, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu pareja, estás posicionado en una fase sádico-anal. Tu goce es sádico-anal. Se entiende, ¿no? Así bien, para lo que es para la vida cotidiana. Vamos a... Dice María, gracias por la clase. Tengo que dejarlo aquí. Buen repaso. Besos y buenas noches. Gracias, María. ¿Vale? Entonces dice, en este punto no es una... no es de carácter masoquista, podríamos pensar que es más de carácter sádico, lo que pasa que el sujeto tampoco es el que maltrata al niño, no es ni la maltratada ni el maltratado, ni el que maltrata, ni el maltratador, pegan a un niño, es como, lo está atendiendo desde fuera, ¿no? La personalidad del autor de los maltratos no aparece claramente definida al principio, solo averiguamos que no se trata de otro niño, sino de un adulto, es el que maltrata. Después, a medida que avanza en su asociación libre, ya nos es fácilmente reconocible que en esa figura del que maltrata es el padre, ¿no? El padre de la niña. Por tanto, esta primera fase de la fantasía de flagelación puede quedar descrita diciendo que el padre pega al niño. Entonces, ahora viene una segunda fase, que es una construcción que se hace en el análisis, porque podría ser, ¿no? Podría pasar a la descripción siguiente: el padre pega al niño odiado por mí. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ya podemos reconocer, ¿no?, un carácter preliminar de lo que va a ser la fantasía de flagelación. Esta primera fase y la siguiente, entre esta primera fase y la que viene después, ya sí que va a haber grandes transformaciones de la fantasía. La persona que pega al niño continúa siendo la misma, es decir, el padre, ¿no? Pero el niño maltratado es otro, generalmente el propio sujeto infantil de la fantasía, la cual provoca ya un elevado placer y recibe un importante contenido, ¿vale? Ya del paso de la una, donde pegan a un niño indiferente, no me produce placer, no se sabe muy bien quién es, bueno, mira, aparece el padre, pero pasa a la segunda fase, es ya el niño al que pegan es el propio sujeto que fantasea, ¿no? Y además hay placer con la fantasía. Entonces la descripción ahora es la siguiente: yo soy golpeado por mi padre. Esa es la fase 2 de la fantasía, ¿no? Entonces ya aquí hay un indudable carácter masoquista. Esta segunda fase es la más importante de todas, y decíamos, no es algo que el paciente dice en análisis, sino que es algo que se construye por interpretación. No ha tenido nunca existencia real, ¿no? No ha sido recordado nunca, ni ha accedido a la conciencia. Es una construcción. Y la tercera fase de la fantasía se va a asemejar otra vez a la primera, ¿vale? No, la persona que pega en esta tercera fase no es nunca la del padre. Queda indeterminada, como en la primera fase, o representada por un subrogado del padre, un maestro, por ejemplo. La propia persona del sujeto de la fantasía no aparece, ya no está en la fantasía, ¿no? Y cuando se le pregunta al paciente, el paciente dice que lo ignora, ¿no? Que se limita a declarar que les parece que ella está en la fantasía, pero como un mero espectador. Lo ve desde afuera. En las fantasías de las niñas son predominantemente golpeados los niños, pero sin que el sujeto pueda identificar individualmente quiénes son esos niños. La situación primitiva de la fantasía, pegan a un niño, ¿no?, sencilla y monótona, entonces va experimentando múltiples variaciones, y la flagelación misma puede quedar sustituida por castigos y humillaciones de otro género.
Pero el carácter esencial de esta fantasía es que las fantasías de esta fase, de la tercera fase, se diferencian de las fantasías de la primera en que y que establece su relación con la fase media. ¿Vale? ¿Cuál es ese carácter? Ahora la fantasía es el sustentáculo de una intensa excitación. Ahora ya le produce una intensa excitación inequívocamente sexual a la persona que fantasea. Y como tal es la que produce la masturbación, le lleva a masturbarse. Pero precisamente esto es lo enigmático de la cuestión. ¿Cuál es el cambio por el que esta fantasía ya de carácter sádico, en la que son maltratados unos niños desconocidos, llega a convertirse, a partir de esta fase, en un elemento persistente de la tendencia libidinosa en la niña? ¿Por qué? Bueno. Bueno, todo esto va a tener que ver con el complejo parental. Descubrimos que en el momento en que nace esta fantasía, en el caso de la niña, ella está pasando por por el enamoramiento del padre, ¿no? Posición pasiva con respecto al padre. Está tiernamente fijada al padre, ¿no? Que en muchos casos ha hecho todo lo posible para mantener esa fijación, para provocarla, incluso para enemistar a la niña con la madre, ¿no? Ganarse el cariño de la niña. Eso puede hacer que haya quedado, que se produzcan eso que decíamos, ese adelantamiento de ciertos componentes de la sexualidad. O incluso en otros casos también puede producir por reacción todo lo contrario, una excesiva fijación a la figura de la madre. Como pasa en muchas mujeres, ¿no? En forma de amor o de odio, pero sigue fijada fuertemente a la figura de la madre. También en la familia hay otros niños a los que la niña no quiere, pues porque son competidores por el amor de los padres, ¿no? Los hermanos, por ejemplo, los rechaza. ¿No? Y comprende perfectamente que el pegar a alguien significa una negación del cariño, una humillación, ¿no? ¿Y qué pasa muchas veces a los niños? Que quieren incondicionalmente el amor de sus padres, ¿no? Para ellos solos, que no lo quieren compartir con los hermanos. Entonces la idea de que el padre pega a aquel odiado niño será muy agradable para la niña que se encuentra en esa situación, ¿no? De complejo parental. Y surgirá independientemente del hecho de haber presenciado o no tal suceso, lo fantasea. ¿No? Que el padre no quiere a este otro niño, significa, cuando pegan a un niño, ¿no? El padre no quiere a ese otro niño, solo me quiere a mí. Ese sería el contenido de la fantasía de la flagelación en la primera fase. Ahí, esa fantasía lo que está satisfaciendo claramente los celos del niño. Y está apoyada por sus intereses egoístas. No es que sea ni todavía totalmente sexual ni tampoco totalmente sádica, ¿no? Pero satisface esos deseos narcisistas de quien la fantasea. Bueno, no hemos llegado ni a la mitad de este interesante texto, porque nos va a desplegar toda esta cuestión de cómo esta fantasía está en el origen de
tanto de la perversión como de la neurosis, como de la constitución normal, ¿vale? Pero vamos a dejar este tema en abierto y ya lo trataremos más adelante con otros textos, ¿vale? Ya lo vamos a ir cerrando con otros textos que vamos a trabajar en próximas conferencias después de las vacaciones de Navidad. Karina Pereira, ¿se puede decir que personas que en la vida cotidiana soportan maltrato de diferentes maneras y vemos que pasan los años y soportan el maltratador, sea quien sea, están en un goce perverso? Puede ser, sí. Hay que ver lo que dice en su psicoanálisis, pero goce masoquista, ¿no? Sergio Macúes dice, gracias por la conferencia. Una apertura para este tema hemos hecho hoy. No hemos cerrado ni de lejos, ¿no? Estamos abriendo el tema. Estamos abriendo. Y lo vamos a dejar así a propósito, abierto para seguir trabajando en las próximas conferencias, seguir incluyendo conceptos que nos permitan ir articulando esta complejidad que es el inconsciente, porque este es un texto que hace aporte a nuestro concepto, a nuestro objeto de conocimiento, que es el concepto de inconsciente, ¿vale? Es el concepto que sobredetermina toda la teoría del inconsciente, ¿vale? Así que es una primera aproximación que hacemos a este texto y ya os digo que seguiremos trabajándolo desde diferentes lugares. Felices vacaciones a todos, ha sido un placer acompañaros en este año 2020 tan particular que hemos tenido. Volveremos en el año 2021 con múltiples celebraciones, también como en el 2020, celebraciones de aniversarios diversos y durante las Navidades vamos a seguir realizando todas nuestras actividades culturales del Grupo Cero. La cultura no descansa, así que vamos a seguir realizando nuestras emisiones en directo, características. Les invito a todos a participar en Poesía y Flamenco los sábados a las 18 horas, hora española, en la lectura Obra Total, toda la lectura de Miguel Óscar Menasa que vamos leyendo los viernes a las 21 horas, hora española, y los Poetas Despiertos en Acción los domingos a las 19 horas, hora española. Así que permanezcan atentos, permanezcan conectados a lo social, al Grupo Cero, a la articulación, poesía y psicoanálisis. Buenas noches, gracias y recuerden www.virginiavaldominos.com al servicio de su salud mental. Gracias y buenas noches. Nos encontramos a partir de la semana del 11 de enero. Feliz año a todos.